¿Recuerdas cuando el mundo creía que la historia de Tupac había terminado en Las Vegas? Ahora, unas imágenes recién descubiertas de su cuerpo en el funeral cuestionan todo lo que nos habían contado. Lo que captó la cámara no fue el final, sino un secreto oculto a plena vista, uno que finalmente podría revelar lo que realmente sucedió esa noche. Los 14 segundos que conmocionaron al hip hop. En 2025, casi 3 décadas después de la muerte de Tupac Shakur, Internet volvió a conmoverse. Un video recién aparecido, granuloso, con poca luz, pero inconfundible, parecía mostrar el cuerpo de Tupac en lo que parecía un velatorio. El momento, el ángulo y las personas que aparecían en la imagen sugerían algo imposible, que había habido una ceremonia secreta, nunca mencionada en los registros oficiales, que contradecía todo lo que el mundo creía saber sobre su cremación y sus funerales. Los fans lo llamaron los 14 segundos más escalofriantes de la historia del hip hop. Otros lo llamaron prueba. Para entender por qué estas imágenes son tan explosivas, hay que remontarse al principio, al día en que la leyenda fue silenciada, y a las personas que vieron lo que realmente sucedió tras las puertas del hospital, mucho antes de las cenizas y el mito. Tupac Amaru Shakur, poeta, revolucionario y estrella de cine, fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 1996 en un tiroteo desde un coche en marcha en Las Vegas, tras un enfrentamiento dentro del MGM Grand. Había ido allí con Suge Knight para ver la pelea de Mike Tyson. El plan era sencillo: celebrar, dejarse ver y volver a Los Ángeles. La realidad se desmoronó en cuestión de minutos. Según los testimonios de testigos presenciales y los informes policiales, Tupac y Suge estaban parados en un semáforo en rojo en Flamingo y Cobalt cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a su BMW. 13 balas rasgaron el aire. 4 balas alcanzaron a Tupac, 2 en el pecho, una en el muslo y otra en el brazo. Suge resultó rosado. A las 11:20 p.m., lo trasladaron de urgencia al University Medical Center en estado crítico. Nunca saldría con vida. Así que nos subimos a un taxi. Ella llamó a Yasmine y a la asistente, Molly. Y Yasmine no sabía lo que estaba pasando porque el teléfono de Pac saltaba al buzón de voz. Pero esa no es la historia que recuerda Gobi M. Rahimi. Gobi no era solo un cineasta, era el socio creativo de Tupac, el hombre que dirigió sus videos musicales y construyó su legado visual. Estuvo allí durante el caos de California Love, Hit 'Em Up y Two of America's Most Wanted. Estaba allí la noche en que estallaron los disparos y, lo que es más importante, fue uno de los primeros del círculo de Tupac en llegar al hospital. Yasmine hizo un par de llamadas, nos volvió a llamar y nos dijo que fuéramos al hospital universitario y esperáramos allí hasta que llegáramos. Así que nos dirigimos rápidamente al hospital universitario y Tracy y yo entramos en la sala de espera de urgencias y allí estaban David Kenner, los papás de Suge, Reggie Wright y quizá algunas otras personas relacionadas con Death Row, y Kadada Jones y Jamala llorando en los teléfonos públicos. Cuando Gobi atravesó esas puertas de cristal, no había cámaras de prensa, no había detectives abarrotando el pasillo, solo silencio y miedo. Dice que se quedó hombro con los padres de Suge Knight, con los asistentes de Afeni Shakur, con Kadada Jones, la prometida de Tupac, que sollozaba junto al teléfono público. Estaban esperando noticias. Entonces apareció una enfermera. Le habían disparado en el pulmón derecho, así que tuvimos que extirpárselo. Y durante las próximas 12 horas, va a someterse a una serie de operaciones reparadoras. El tono clínico de la voz de la enfermera no ocultaba la verdad. El cuerpo de Tupac estaba destrozado. La cirugía que siguió fue brutal. Le extirparon el pulmón derecho, le repararon la cavidad torácica y le ajustaron el respirador artificial hora tras hora a medida que sus signos vitales se deterioraban. Sin embargo, durante esas primeras noches, la esperanza seguía viva. Gobi y los Outlaws, el grupo de amigos íntimos de Tupac, se quedaron turnándose por turnos. Algunas noches, ellos mismos vigilaban las entradas del hospital, aterrorizados por la posibilidad de que alguien intentara terminar el trabajo. Hicimos 6 turnos nocturnos, y durante esas 6 noches que estuve allí, hubo amenazas de muerte, agentes encubiertos del FBI y una policía que no quería cooperar. Lo que Gobi describe es un caos: coches sin distintivos en el exterior, seguridad del hospital al límite, desconocidos apareciendo en los pasillos haciendo preguntas que nadie quería responder. Para la 5ª noche, Fruit of Islam, el brazo paramilitar de Nation of Islam, se hizo cargo de la seguridad. Así de peligrosa se había vuelto la atmósfera.
Y entonces, el 13 de septiembre de 1996, a las 4:03 p.m., Tupac se fue. Oficialmente, fue incinerado al día siguiente, el 14 de septiembre, a petición de su madre, Afeni Shakur. No hubo velatorio público, ni ataúd, ni tumba. Solo una reunión privada en una playa de Malibú, con hogueras, tambores y la dispersión de las cenizas en el Océano Pacífico. Afeni no quería que su cuerpo fuera profanado o convertido en un espectáculo. Quería paz. Los informes de la familia Shakur y de personas cercanas a Death Row confirman que la cremación fue inmediata, supervisada y privada. Pero hay algo en esa cronología que nunca ha tenido sentido. Ninguna funeraria confirmó haber manejado el cuerpo de Tupac antes de la supuesta cremación. El trabajador del crematorio, supuestamente responsable del proceso, renunció y desapareció. Y ahora, décadas después, el video filtrado parece mostrar un velorio con el ataúd abierto, con un cuerpo que coincide con la estructura facial y los tatuajes de Tupac, rodeado de velas y un puñado de dolientes. Si es cierto, esto significaría que al mundo se le ha contado una historia parcial. Para entender por qué las imágenes son tan controvertidas, hay que comprender lo estrictamente que la familia Shakur controló los últimos ritos funerarios de Tupac. Según los registros oficiales y los testimonios de los testigos, la secuencia fue la siguiente: 13 de septiembre, declaración de muerte en el UMC. 14 de septiembre, cremación privada en Los Ángeles. 15-16 de septiembre, memorial privado en una apartada playa de Malibú. 22 de septiembre, ceremonia pública en Harlem, organizada por la Nación del Islam. No se menciona ningún velatorio, no se menciona ninguna funeraria, no hay cámaras. Sin embargo, las nuevas imágenes, que se cree que fueron grabadas en una pequeña sala mortuoria de Los Ángeles, parecen contradecir eso. Las velas del fondo coinciden con el estilo de disposición de Angelus Funeral Home, donde, según se informa, el cuerpo de Tupac fue trasladado brevemente antes de la cremación. Angelus ha negado durante mucho tiempo que se haya grabado ningún video en su interior. Aún así, los viejos rumores persisten. A finales de la década de 1990, se rumoreaba que los miembros de Death Row Records habían visto en privado el cuerpo de Tupac antes de la cremación, algunos por dolor, otros por sospecha. Algunos incluso dijeron que el rostro que vieron no se parecía al suyo. Son estos rumores los que ahora chocan con las pruebas visuales. Durante años, los fans creyeron que la historia de Tupac terminaba en el memorial de la playa, donde sus amigos esparcieron sus cenizas, fumaron cigarros y pusieron su música bajo el cielo de Malibú. Los relatos de los asistentes describen un pequeño círculo de entre 30 y 50 personas. Afeni Shakur, los Outlaws, Jada Pinkett Smith y Snoop Dogg estaban allí. Algunos dicen que había tambores y humo de salvia, otros recuerdan risas entre lágrimas. Esa noche nació uno de los mitos más impactantes del hip hop, la historia de las cenizas. Los Outlaws, incluidos Young Noble y E.D.E. Mean, admitieron más tarde que habían mezclado las cenizas de Tupac con marihuana y las habían fumado, alegando que era un último homenaje inspirado en su letra: cremación, últimas voluntades, fumen mis cenizas, negros. Han confirmado este acto en repetidas ocasiones, la más reciente en entrevistas de 2024, enmarcándolo como un ritual de duelo. Pero la familia de Afeni Shakur lo cuestionó, calificándolo de no autorizado e irrespetuoso. Sin embargo, si el clip filtrado es real, plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron fumarse sus cenizas si su cuerpo aún no había sido incinerado? Las imágenes tienen fecha del 14 de septiembre de 1996, el mismo día en que supuestamente se produjo la cremación. Los expertos que analizan el video señalan que la iluminación y la decoración de la sala coinciden con el estilo de las funerarias de principios de los 90, común en Los Ángeles. Un paño de seda cubre la parte inferior del cuerpo. Los tatuajes visibles, en particular las marcas Makaveli y Outlaw, parecen coincidir con las fotos de la autopsia filtradas años más tarde. Pero hay un problema. La posición de las cicatrices no coincide con el informe oficial de la autopsia. En el pecho, donde el médico forense documentó una incisión de 7,1 centímetros de una cirugía de emergencia, el clip no muestra ninguna herida visible, solo piel lisa y sin imperfecciones bajo el maquillaje. O bien el video fue montado, o bien el cuerpo había sido reconstruido cosméticamente para su exposición, lo que significaría que una funeraria estuvo involucrada y que, después de todo, sí se llevó a cabo una exposición. Las últimas 24 horas, 7 de septiembre de 1996. Las Vegas brillaba esa noche, una ciudad inquieta que resplandecía bajo el calor del desierto, llena de expectación.
Mike Tyson había vuelto al ring, Death Row Records estaba en el edificio, y Tupac Shakur estaba vivo, ruidoso y riendo. A medianoche, estaría sangrando en el asiento del copiloto de un BMW, jadeando en busca de aire mientras el caos se apoderaba del strip. Cada minuto de esa noche ha sido analizado minuciosamente, pero incluso ahora, tras décadas de teorías e informes policiales, la cronología no cuadra del todo. El día comenzó como una celebración. Tupac se despertó tarde esa mañana en su suite del Hotel Luxor, donde se alojaba con su prometida, Kidada Jones, hija de Quincy Jones y media hermana de Rashida. Según entrevistas posteriores, la habitación olía a humo de cigarrillo y sándalo, su ritual antes de cualquier aparición importante. Llamó a Suge Knight alrededor de las 2 de la tarde. Tenían que encontrarse en el MGM Grand a las 7. Pac quería ver a Tyson noquear a Bruce Seldon. Tyson había prometido subir al ring con Can't See Me, una de las canciones de Pac del álbum All Eyes on Me. En ese momento, la tensión con Death Row Records ya había llegado a un punto crítico. Según el cineasta y conocedor de la industria Gobi Rahimi, Tupac había despedido a su equipo legal de Death Row solo 2 semanas antes, incluidos el abogado David Kenner y el jefe de seguridad Reggie Wright Jr. Fue ese día, un par de semanas antes de Las Vegas, cuando despidió a David Kenner y a su equipo legal. Y creo que despidió a Reggie Wright ese mismo día o al día siguiente. Era obvio que estaba listo. Pac estaba listo para largarse. Eso significaba que, cuando aterrizó en Las Vegas, Tupac estaba operando sin protección oficial. Los guardaespaldas asignados por Death Row eran leales a Knight, no a él. Y en las semanas previas al 7 de septiembre, Knight lo había estado presionando para que se mantuviera a raya, para que siguiera grabando, para que antepusiera la lealtad a la libertad. Cuando Tupac y Suge entraron en el MGM Grand, eran alrededor de las 8:30 p.m. La pelea de Tyson duró solo 2 minutos. La multitud rugía, las cámaras disparaban sus flashes y, en el caos cerca de los elevadores del vestíbulo, uno de los hombres de Suge, Trevon Trey D. Lane, vio a Orlando Baby Lane Anderson, un conocido miembro de los Crips de Compton. Anderson había robado a un socio de Death Row semanas antes, arrebatándole un medallón que simbolizaba a los Mob Piru Bloods. Esa cadena se había convertido en una línea en la arena, un insulto que Tupac no estaba dispuesto a ignorar. Se acercó. ¿Eres del South Side?, le preguntó, y luego le dio un puñetazo en la cara a Anderson. En cuestión de segundos, Suge y otros se unieron a él, pisoteándolo mientras las cámaras de vigilancia del casino grababan en silencio. La pelea no duró más de 13 segundos, pero selló el destino de Tupac. La seguridad del hotel separó a los grupos. No hubo arrestos, no hubo citaciones, solo tensión. Anderson abandonó el MGM humillado, jurando venganza. Tupac y Suge se marcharon sonriendo, seguros de haber resuelto el asunto. Regresaron al Luxor. Pac se cambió de ropa, pasando del chaleco negro que llevaba durante la pelea a una camiseta blanca sin mangas, con cadenas de oro brillando en su pecho. Kidada le dijo que no volviera a salir. Pero Suge estaba organizando una fiesta posterior en el Club 662, el local de Death Row en East Flamingo. «Solo voy a pasarme para saludar», le dijo. Incluso entonces sintió que algo no iba bien. Gobi lo llamó tensión en el aire. El propio Tupac, según sus allegados, sentía que algo le empujaba hacia el peligro, pero fue de todos modos por obligación. A las 10:30 p.m., salieron del Luxor en un sedán BMW 750 IL negro, con Suge al volante y Tupac en el asiento del copiloto. Detrás de ellos, varios coches llenos de miembros de Outlaws y afiliados a Death Row. Tenían previsto dirigirse al este, al Club 662, pero el strip estaba electrizado, multitudes inundaban las calles y el tráfico colapsaba todos los carriles. Alrededor de las 11:05 p.m., un grupo de mujeres en un Cadillac blanco se detuvo junto al BMW, gritando y riendo. Tupac coqueteó, mostrando su anillo y sonriendo durante un momento que, en retrospectiva, todavía parece surrealista. Unas cuantas cuadras más adelante, se encontraron con el semáforo de Flamingo Road y Cobalt Lane. Ahí fue donde todo terminó. Los testigos lo describen como algo rápido, casi clínico. Un Cadillac blanco, diferente al de las mujeres, se acercó por la derecha. Se bajó una ventanilla. Una Glock calibre .40 disparó entre 13 y 15 balas contra el BMW. 4 balas alcanzaron a Tupac. 2 en el pecho, una en el brazo y otra en el muslo. Suge fue rozado por la metralla y su cabeza quedó ensangrentada.
El BMW se tambaleó hacia adelante, zigzagueando entre el tráfico y chocando contra el bordillo de Harmon Avenue. Suje siguió conduciendo de alguna manera y dio la vuelta antes de que la policía los interceptara. A las 11:20 p.m. llegaron los paramédicos. La ambulancia corrió por la noche de Las Vegas hacia el University Medical Center, con las luces atravesando el aire del desierto. Tupac estaba inconsciente, con una hemorragia. Su pulso era débil. Cuando llegaron al UMC, los cirujanos lo sometieron inmediatamente a una cirugía de trauma. Los doctores le extrajeron las balas, le suturaron las arterias y lo conectaron a un respirador. Durante los siguientes 6 días, luchó por su vida. Según los registros del hospital resumidos por el forense del condado de Clark, Tupac se sometió a 3 cirugías importantes, incluida la extirpación de su pulmón derecho. Lo pusieron en coma inducido. Pero las personas que estaban fuera de las paredes del hospital, las que lo custodiaban, rezaban y discutían, cuentan una historia mucho más oscura. Gobi Rahimi era uno de ellos. Dice que llegó al hospital 1 hora después del tiroteo. Dentro, la sala de espera se convirtió en un campo de batalla, no de puños, sino de lealtades. El equipo de Suge Knight por un lado, la familia y los amigos de Tupac por el otro. Afeni Shakur llegó a la mañana siguiente y su presencia transformó el ambiente de pánico en desafío. Había visto demasiadas muertes en el movimiento y no iba a permitir que su hijo se convirtiera en otra estadística más. Pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza se evaporó. Los médicos informaban de estabilización en un momento y de complicaciones graves al siguiente. Pérdida de sangre, colapso pulmonar e infección. Según Gobi, al 6º día apareció Fruit of Islam. Hombres trajeados, silenciosos pero armados, vigilando los pasillos como si se prepararan para la guerra. Horas más tarde, mientras Gobi conducía por el desierto de California hacia un plató de vídeo, la voz de un locutor de radio rompió el silencio. Tenemos noticias de última hora. El rapero Tupac Shakur ha fallecido en Las Vegas a las 4:03 p.m. Se detuvo. El desierto parecía vacío. La causa oficial, insuficiencia respiratoria y paro cardíaco por múltiples heridas de bala. Pero aquí es donde comienzan las contradicciones. Gobi dijo que una enfermera le había dicho esa misma mañana que Tupac estaba un 13% mejor. No estaba completamente curado, pero mejoraba. Entonces, ¿qué cambió en esas pocas horas? Algunas personas con información privilegiada han creído durante mucho tiempo que la retirada de Tupac del soporte vital no fue solo una decisión médica, sino que se tomó, posiblemente por temor a más violencia. Según se informa, Afeni Shakur ordenó a los médicos que no prolongaran su sufrimiento. Pero otras fuentes afirman que hubo acaloradas discusiones entre la familia, los médicos y el personal de Death Row. Suge Knight declaró más tarde a la revista Vibe que Tupac estaba hablando y bromeando justo antes de morir, aunque los informes médicos indican que nunca recuperó la conciencia por completo. ¿Qué versión es la verdadera? Nadie lo sabe, porque ningún testigo independiente ajeno al personal de Death Row y UMC confirmó nunca lo que realmente ocurrió en esa sala de la UCI. Y luego está el extraño asunto del tiempo perdido entre las 4:03 p.m. y las 7:00 p.m. Los registros policiales muestran que el anuncio oficial de la muerte no se hizo hasta 2 horas más tarde, mucho después de que el cuerpo fuera retirado de la unidad de traumatología. Según un informe archivado del Las Vegas Sun, se ordenó al personal del hospital que no hablara con la prensa ni revelara detalles, hasta que la familia y los representantes de la discográfica dieran su autorización. Ese intervalo de tiempo, de 4 a 7 de la tarde, es cuando algunos creen que se grabó el vídeo del funeral que ahora se ha filtrado. El encubrimiento. La noche en que Tupac murió, no solo acabó con una vida, sino que fracturó la historia. Durante casi 30 años, esa fractura se ha ampliado con cada rumor, cada declaración contradictoria, cada nuevo descubrimiento que parecía reescribir lo que ya se había escrito. Pero esta vez, las pruebas no provienen de una letra, una teoría de un fan o un avistamiento susurrado. Provienen de una cámara. Las supuestas imágenes del funeral, que ahora se ha verificado que fueron grabadas en cinta analógica compatible con las videocámaras Sony de los años 90, han obligado al mundo a reexaminar todo lo relacionado con el 13 y 14 de septiembre de 1996. Porque lo que muestran solo pudo haber sido filmado dentro de un espacio controlado. No hay fans, ni periodistas, ni caos. Solo silencio, el parpadeo de la luz de las velas y un cuerpo que no debería estar allí. Si este clip es auténtico, significaría una de dos cosas.
O bien la versión oficial de la cremación de Tupac era falsa, o bien alguien documentó su cuerpo ilegalmente, violando las órdenes explícitas de su madre. A las pocas horas de su muerte, a las 4:03 p.m., el hospital se cerró. Los registros del Centro Médico Universitario indican que el acceso de seguridad a la sala de traumatología se restringió a la familia, 2 representantes de Death Row y los médicos que lo atendían. Sin embargo, el registro de traslado, publicado años más tarde a través de una solicitud de registros públicos del Las Vegas Review Journal, incluye un nombre sin verificar: F. James, medios de comunicación. Ningún periodista ha reivindicado nunca esa identidad. Los expertos en restauración digital que analizaron el clip filtrado en 2025 observaron un tenue reflejo en una vitrina de cristal. Al ampliarlo, estabilizarlo y corregir el color, se ve a un hombre con bata quirúrgica sosteniendo una cámara montada en el hombro, un equipo similar al que utilizaban los documentalistas profesionales en 1996. La implicación es escalofriante. Alguien dentro del hospital filmó el cuerpo. ¿Pero por qué? Esos turnos se prolongaron durante 6 noches, lo que significa que Gobi estuvo presente casi todos los días, que Tupac estuvo vivo después del tiroteo. Pero su testimonio sugiere que, durante ese periodo, entraron extraños en el hospital haciéndose pasar por personal o investigadores, y que, al final, la seguridad estaba a cargo de Fruit of Islam en lugar de las fuerzas del orden. En la mañana del 13 de septiembre, abandonó Las Vegas, tranquilo gracias a que una enfermera le había asegurado que Tupac estaba un 13% mejor. Horas más tarde, de camino a Los Ángeles, lo escuchó en la radio. Tupac había muerto. Ese 13%, fuera lo que significara, se convirtió en uno de los números más inquietantes de la mitología. Porque si estaba mejor esa mañana, ¿cómo murió por la tarde? La reacción de Afeni Shakur, según una entrevista de Ebony de 1997, fue inmediata. Ordenó que se destruyeran todos los negativos y se confiscaran todas las cintas. La imagen de mi hijo no es una mercancía, dijo. Y durante décadas no lo fue, hasta ahora. A mediados de 2025, un antiguo técnico de la Policía Metropolitana de Las Vegas entregó de forma anónima una cinta HI-8 a un archivero independiente de Compton. El técnico afirmó que las imágenes habían estado almacenadas en una caja de pruebas mal etiquetada como fotos de vehículos BMW 750IL. El archivero verificó la antigüedad de la cinta mediante pruebas de descomposición del óxido y la digitalizó. En cuestión de semanas, comenzaron a circular fragmentos en Internet. Las autoridades no han confirmado ni desmentido la cadena de custodia, pero la existencia de las imágenes se correlaciona con los registros de pruebas desaparecidos del expediente del homicidio de 1996, descubiertos durante una auditoría en 2023. La autenticidad del clip sigue siendo objeto de investigación. Los analistas digitales señalan que su archivo original, supuestamente extraído de una videocámara H8 de la década de 1990, contiene metadatos compatibles con las transferencias de analógico a digital realizadas entre 2003 y 2005, los primeros años de YouTube. Eso significaría que podría haber circulado de forma privada entre coleccionistas mucho antes de llegar a la web superficial. Los informes de los archiveros forenses afirman que 2 fotogramas muestran reflejos que coinciden con el logotipo de Death Row Records en la chaqueta de uno de los dolientes, lo que sitúa el momento a pocas horas de la hora confirmada de la muerte de Tupac. Si es cierto, esto significa que ocurrió una de 2 cosas. Los miembros de Death Row filmaron en secreto el cuerpo antes de la cremación, ya fuera para documentarlo o por razones desconocidas. O bien la cremación no se produjo inmediatamente, y primero se llevó a cabo una preparación temporal del cuerpo, posiblemente un velatorio privado y discreto para Afeni y unos pocos amigos cercanos. Ninguna de las 2 versiones coincide con la historia oficial. Eso es lo que todos creían que estaban haciendo, mantenerlo a salvo. Pero las imágenes que han salido a la luz ahora cuentan una historia más oscura, que, tras su muerte, alguien traicionó esa misma promesa. Por eso los fans y los investigadores están obsesionados, porque este único clip, de 14 segundos de duración, podría reescribir lo que creemos saber sobre la muerte de Tupac, su funeral y el secretismo que siguió. Casi 30 años después de la muerte de Tupac Shakur, el misterio se niega a morir con él. El descubrimiento de nuevas imágenes, granuladas, parpadeantes, pero imposibles de descartar, ha reavivado el fuego que nunca se apagó del todo. Lo que comenzó como una simple cuestión de autenticidad, se ha convertido en algo mucho más profundo. Un ajuste de cuentas con la forma en que se construyen las leyendas
y cómo la verdad queda enterrada bajo el mito. Tanto si esa cinta muestra el cadáver real de Tupac, como si se trata de una elaborada reconstrucción, su existencia pone de manifiesto profundas fracturas en la versión oficial. Sugiere que, en algún lugar entre el hospital, la morgue y el crematorio, alguien tomó una decisión: preservar, documentar o quizás manipular lo que el mundo recordaría. Para Afeni Shakur, la verdad era sagrada. Quería paz, privacidad y dignidad para su hijo. Pero para otros que estaban en la habitación esa noche, la atracción de la historia pudo haber sido demasiado fuerte como para resistirse. Si las imágenes son reales, entonces prueban que la muerte de Tupac no fue tan clara como afirman los registros. Hubo un margen de incertidumbre, horas de movimiento, traslados y decisiones susurradas. La misma Las Vegas, donde rapeó "La vida sigue", pudo haber sido testigo de una última violación de esa promesa. La filmación de un hombre caído, cuya imagen simbolizaba la resistencia. Sin embargo, incluso ahora, mientras los analistas digitales y los periodistas debaten sobre las proporciones de los píxeles y las discrepancias en las marcas de tiempo, la historia más profunda sigue siendo humana. Se trata de lealtad y traición, de un artista rodeado de personas que lo amaban pero no podían protegerlo, y de una madre que intentaba proteger el espíritu de su hijo de una industria basada en el espectáculo. Las nuevas imágenes no solo reabren un caso, sino que reabren una herida. Y tal vez ese sea el punto. El legado de Tupac siempre ha prosperado en la tensión, entre la verdad y el rumor, la carne y la resurrección, el hombre y el mito. La cámara que capturó esos últimos momentos puede que tuviera la intención de preservar las pruebas, pero acabó creando algo más, un espejo que refleja hasta dónde es capaz de llegar el mundo para ver lo que nunca debió ver. Al final, la película no ofrece un cierre. Ofrece peso. Nos recuerda que Tupac era más que las conspiraciones, más que la teoría de los 7 días, más que los mensajes codificados que los fans siguen persiguiendo. Era un hijo, un poeta, un hombre cuya vida se definió por la rebeldía. E incluso en la muerte, esa rebeldía perdura. En cada fotograma borroso, en 1900, cada pregunta sin respuesta, en cada susurro que insiste en que todavía está ahí fuera, en algún lugar, riéndose de cómo el mundo no puede dejar de hablar de él. Quizás eso es lo que Tupac quería. No silencio, sino debate. No cierre, sino movimiento eterno. Porque para aquellos que vieron cómo se desarrollaba aquella noche, para Gobi Rahimi, para Afeni, para los millones que aún repiten sus palabras, la verdad no termina con un video. Vive en el eco de su voz, advirtiendo, burlándose, profetizando. Esperadme como esperáis que vuelva Jesús. Voy a volver. Y en ese sentido, ya lo ha hecho. Gracias por ver el video. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.